Pues bienvenidas y bienvenidos a nuestra tercera sesión extraordinaria de narcotráfico y crimen organizado. El día de hoy nos acompaña un ponente extraordinario, un famosísimo escritor británico, especialista en crimen organizado y narcotráfico, Ioan Grillo, que le agradezco muchísimo su presencia en la Universidad Nacional. Bienvenido, aunque sea de manera virtual, a la UNAM. Muchas gracias, muchas gracias. Primero que nada voy a presentar, que no necesita presentación en realidad, Ian, pero igual les voy a dar una brevísima semblanza y posteriormente le daré la palabra para que nos platique sobre su trabajo y sus investigaciones recientes. Ian Grillo nació en Brighton, en Reino Unido, es periodista, escritor y productor de televisión. Su primer libro, como todo el mundo aquí sabemos y hemos leído, es El Narco en el corazón de la insurgencia criminal mexicana. También tiene Los caudillos del crimen y recientemente, hace unas semanas, acaba de publicar su nuevo libro que está detrás de ustedes, lo pueden ver ahí, Blood Gun Money, How America Arms Gangs and Cartels. De hecho, si a alguien le interesa, mañana, me parece a las 11 de la mañana, van a presentar el libro por Zoom en el CIDE. Entonces, si al final de la sesión alguien está interesado, con todo gusto le paso los datos para que puedan acceder a la presentación. Pues, Ian, en verdad, otra vez, muchísimas gracias por estar con nosotros y te cedo la palabra. Pues muchas gracias, Daniel, y mucho gusto a todos y todas. Es una pena que estamos hablando por Zoom y no por persona. A veces me gusta como calentar el ambiente contando chistes, pero el problema con esto es que no hay reacción, no escuchas unas risas si sale bien o no el chiste, pero pues ya intentamos. Y pues también un gusto por la UNAM. Me gusta mucho la UNAM, la institución, el lugar, ¿no? Me fascina, una pena no estar ahí, ¿no? Pero bueno, contando, más bien voy a platicar, no es un argumento académico, es un poco improvisado, voy a platicar primero un tiempo sobre mi viaje personal, mi experiencia personal por estos 21 años que conozco la violencia en México y estoy reportando sobre esto. Y luego unas reflexiones un poco y luego habría las preguntas y respuestas y tener una plática, ¿no? Entonces, voy a empezar, hice un lista de puntos como de fechas, de recordando cosas, ¿no? De los últimos años cubriendo esto, pero voy a empezar mucho antes que llegue a México, en los años 80. Yo tengo 48 años, y creciendo en los 80s en Inglaterra. Brighton es una ciudad en la playa, yo digo que es como el Acapulco de Inglaterra, con mucha fiesta, muchos antros, muchas discotecas, mucha fiesta. Yo crecí en un pueblo al lado de esto. En los 80s hubo muchas drogas en todos lados. Yo creo que nuestra generación, el uso de droga masiva, que lo podemos ver desde los 60s, ¿no? En Estados Unidos, en Europa también. Pero yo creo que en los 80s ya tenía 20 años del uso masivo y fue algo muy súper grande, ¿no? La cantidad de drogas que era, y también en aquel tiempo y que yo crecí, yo conocí muchos problemas con heroína en aquellos tiempos. Ahorita estamos viendo mucho el tema en Estados Unidos de una epidemia de heroína, pero yo crecí con esto hace esos tiempos y yo conocí 4 jóvenes de mi pueblo, de lo que conocí después, que murieron de sobredosis de heroína. También se tocó después el rave, el movimiento rave, en Inglaterra. Fue un momento especial, el momento rave. Un buen documental de esto que se llama Everybody in the Place, que habla mucho sobre se revive un poco esto en términos como históricos, pero sí fue un momento especial en esas fiestas masivas en todo el país, pero también una gran cantidad de drogas, de éxtasis, luego entra cocaína y todo con eso. Y después yo me fui a Ibiza, viví en Ibiza vendiendo boletas para entradas para una discoteca, se llama Amnesia, de 5,000 personas.
y la gran cantidad de drogas que movían en Ibiza en el verano, que va todo el mundo ahí, impresionante, ¿no? Entonces, crece mucho, antes que llegue a México, crece mucho alrededor del consumo de droga, los efectos malos y el uso masivo. Y yo creo que no hay mucho pensamiento realmente creciendo en esto, en un pueblito donde la gente lo conoce, es el tipo que vende heroína y eso, pero no hay mucho pensamiento de dónde viene, a qué países viene eso, a qué efecto. Al final, una cosa que me fascina sobre la droga es que a estas cadenas y qué estamos haciendo en un pueblo en Inglaterra, al final tiene impacto en Colombia o tiene impacto en Afganistán, no tiene impacto en Pakistán, en Turquía, los diferentes drogas que están moviendo, o en Marruecos, en aquel tiempo en Inglaterra llega mucho hashish de Marruecos, que era mucho en los 80, ¿no? Pero es muy difícil tener esta conexión, esta visión de conexión. Y en México es tanto impactado México, sobre todo por el consumo en Estados Unidos, ¿no? El gran masivo consumo ahí, tanto dinero que impacta a México, ¿no? Bueno, llego a México en el año 2000. Llego a México un día antes que Vicente Fox toma el poder. Tengo un poco la ilusión antes que vengo a México y de América Latina, de la cuestión de la guerrilla, ¿no? De los años 80, los colegas veteranos que cubrieron las guerras civiles en El Salvador, en Nicaragua, en los años 80, y como fue un poco el sueño que estaba persiguiendo, ¿no? Pero llegué a México y ya ha cambiado. Bueno, una cosita, cuando llego a México y primero tan poco conocimiento que tengo que cuando lo veo el símbolo de peso, pienso que son dólares. Y estaba buscando algo de comer. El primer día me quedé entrando por Plaza Revolución, más o menos por allá. Y entré a un lugar de tacos y pensaba, no, los tacos son $10 por un taco, ¿no? ¿Cómo es posible? Ese debe ser el lugar de los ricos, ¿no? Aquí. Y luego al final lo encontré en el lugar de tortas que tienen sin símbolo, ¿no? Y lo compré una torta cubana, creo que fue la primera cosa que comí llegando. Y luego también había vivido en España, entonces llegué a México diciendo, oye, Teo, pero coño, Teo, una cerveza, por favor. Y luego, como en mi segundo día en México, fui a una fiesta en el barrio Moctezuma, ahí por el aeropuerto, ¿no? Y vi los chavos diciendo, pues, ¿qué onda, güey? ¿Qué pasa, güey? Que vamos a mi cantón, güey, vamos a chupar chelo, güey, a fumar mota, güey. Y como se cambió un poco el chip de esto, ¿no? Pero llegué a México y lo vi que había dejado esta cuestión de la guerrilla, de Che Guevara, todo esto fue un poco del siglo XX, que estábamos viviendo en otra realidad que la cuestión de algo diferente en el siglo XXI. Y empecé rápido, pegué con la cuestión de drogas. Primero también, entre las primeras personas que conocí en México, fui a la playa, fui hasta Zipolite, a la playa de mochila, ¿no? Cuando primero llegué a México. Y luego conocí a gente que estaba fumando piedra, como crack, y estaba como sorprendido, que hay crack, gente fumando crack aquí. Entonces, empecé incluso las primeras notas, a hacer notas. Luego encontré un trabajo en un periódico en inglés en el centro, en Valderas y Morelos. Tengo muy buenos recuerdos de ahí, trabajando para que lo tenía en novedades, el periódico. Y estaba trabajando en la edición en inglés, tomando los cafecitos en este Café La Habana, ¿no? Ahí en el centro, muy bonito, ahí muy folclórico. Y empecé a hacer como notas sobre fui a cubrir y a investigar, por ejemplo, la venta de crack, de piedra en la Ciudad de México. Estaba cubriendo un grupo, una mujer que estaba vendiendo en la Nesa, en la arena Nesa, la arena de lucha libre en Nesa, y estaba persiguiendo estas cosas, ¿no? Y empecé como a agarrar rápido al narcotráfico, ¿no? A cuestiones. En aquellos tiempos era mucho, todavía una cuestión como una cuestión más secundaria en México y en el discurso nacional. Incluso cuando se escapa Chapo, el principio de 2001,
yo creo que no tiene el mismo impacto como ahorita que lo recordamos. Es un evento como trascendente que lo vemos ahorita. Pero en aquel momento sí fue nota, pero no fue como la nota, como con tanto impacto que iba a tener, ¿no? Y bueno, empezó a cubrir, tener contacto con quien es Jesús Blanconelas, pedir para entrevistas, un periodista legendario del periódico Z en Tijuana. Y pregunta muchas cosas, muy inocente también, como decía, y él hizo mucho comparación con deportes, ¿no? Entonces lo digo, Jesús, ¿quién es este narcotráfico? Y dice él, Grillo, Grillo, este narcotráfico sería en las ligas menores de béisbol, ¿no? Y yo digo, ¿quién es? Ismael Mayo Zambada. Digo, no, sería en los New York Yankees. Fue como así lo que estaba contando, ¿no? Y fui en aquel tiempo también cubrir un juicio de 2 generales por narcotráfico. Esto fue en 2002, un juicio, trabajando en este periódico, iba diario al base militar 1 y eran Acosta Chaparro y Quiros Hermosillo. Y esto fue como también fascinante en el consejo de guerra contra ellos. Y llegando ahí, escuchando los testigos, un testigo que fue un ex policía, ex comandante de la policía, que fue testigo, decía que él vio Quiros Hermosillo, el general, junto con Amado Carrillo Fuentes, el señor de los cielos, en un VIP sin periférico. Y lo cuenta esto, y el general Quiros Hermosillo voltea y dice, tú estás diciendo que me viste con este narcotraficante. Y dice el policía, sí, mi general. Y dice, eres un mentiroso. Y dice, no, mi general. Que estos momentos que empieza como a hacer algo fascinante, ¿no? Bueno, de ahí empecé a trabajar con un periódico de Houston, Texas, que se llama The Houston Chronicle, con un periódico que en aquel tiempo todavía vendía 500,000 de ejemplares diario en Texas, y tenía gente en México y unos otros países. Y empecé a trabajar con ellos en un momento clave en que empezó a ser la violencia en la frontera chica de Tamaulipas y Texas. Entonces, el editor dijo, tienes que ir allá, tienes que cubrir esto. En aquel tiempo era mucho más tranquilo todo, en que fue como tomé el vuelo a Monterrey, rento un coche, voy solito por las carreteras de Tamaulipas, llego ahí y busco nada de... Hoy en día es muy diferente. Hoy en día cuando van los medios, lugares internacionales, lo hacen como protocolos de seguridad, no quieren mover a todos lados, pero en aquel tiempo era diferente las consideraciones, no el mismo nivel de violencia. Es triste, ¿no? Como era que México en este tiempo no tenía la violencia que tiene hoy en día. Pero perdón, está mi perro ahora como haciendo como lobo, ¿no? Sí, pero entonces se escucha atrás el que a veces lo pueden sacar ahorita. Que bueno, bueno, iba a Nuevo Laredo, y esta fue una nota de interés a los medios de Texas, a los medios. Ellos tenían mucho interés de la violencia que estaba pasando ahí, que en aquel tiempo realmente era el cartel de Sinaloa entrando a este territorio que eran de cartel de Golfo. Y de cartel de Golfo estaba resistiendo usando los Zetas. Hubo un momento ahí que matan varios pandilleros que lo mandan del cartel de Sinaloa ahí, y lo matan los Zetas y lo ponen, y dice una nota diciendo, Beltrán Leiva y Chapo Guzmán, mándanos más pendejos como estos para que los matamos. Y era como un momento que el cartel de Sinaloa no dio cuenta del poder y el cambio en la violencia con los Zetas, que ya no están hablando, no son pandilleros peleando con pistolas, ya no son como los viejos gatilleros matando en la noche, son grupo tipo paramilitar, que son ex militares usando chalecos antibalas, cascos, radios, AK-47 y peleando así.
y empezó a hacer muchas cosas extraordinarias en Nuevo Laredo en aquel tiempo. Yo hice entrevista con quien iba a ser jefe de policía, que se llama Alejandro Domínguez Cuello. Él fue el jefe del Cámara de Comercio, después entra como jefe de policía, lo pregunta en la conferencia de prensa si él tiene miedo, y dice que no tiene miedo, que los que tienen miedo son los corruptos, y 6 horas después los matan, los Zetas. Entonces es algo de cambio, algo está cambiando. Yo creo que es un cambio fundamental que empieza antes que Felipe Calderón toma el poder. Hizo mucho de las investigaciones juntando, como yo crecí un poco en el ambiente de conociendo drogadictos, empezó a juntar con drogadictos allá. Entonces conocí varios, fui a los centros de rehabilitación, conocí unos en la calle, y uno que lo conocí, que me empezó a dar mucha información, explicaba cómo era un hijo de un comandante de la policía. Y recuerdo con él, y recuerdo que estuvo con él en una cantina allá en Nuevo Laredo. Y estamos poniendo, ¿quién va a poner en el jukebox? ¿Cómo se llama? Discorola, ¿cómo se llama? Discorola, el jukebox, ¿no? Como Rocola. Ajá. Rocola, sí, que pones monedas. Y estamos ahí y era puros canciones, es una cantina en Nuevo Laredo, ¿no? Entonces, puros canciones de banda, de norteño, unos por ranchero y eso. Y me tocó, yo no conocía esta música, y me tocó y lo encuentro entre todo de esto, una canción del grupo que se llama The Jam, que es un grupo inglés como medio ponqueto, viene de un pueblo al lado, lo mío, ¿no? Es esto, como estos toques que lo recuerdo poniendo esta canción, y muy feliz allá en el norte con estas músicas de ahí de mi pueblo. Bueno, allá de esto entré en la agencia AP de noticias, y estoy trabajando varias cosas, cubrí la elección de López Obrador, de Felipe Calderón contra López Obrador, todas estas cosas que pasan en Oaxaca. Y luego cuando Felipe Calderón entra a la presidencia, me toqué luego a Michoacán, cuando empieza Felipe Calderón esta guerra, este conflicto, ¿no? Fui ahí a la montaña por Michoacán, al pueblo de Aguililla, a la montaña. Recuerdo llegando ahí cuando muchos soldados, 2 helicópteros que estaban poniendo toda la gente en el piso. Este momento de Felipe Calderón, ahorita podemos ver más en contexto histórico, todavía hay que entender eso. Creo que estaba calentando antes, ¿no? Empezamos antes, fue la cuestión de conteo de muertos de la guerra, y empezó esto como desde 2004. Empezó con los periódicos que están yendo a las escenas y llegando haciendo como un conteo, y va subiendo. Cuando entra él, entonces ya está como reacciona a algo que ya existe. Yo creo que es un poco a veces como una visión que él inventó todo, ¿no? Que ya estaba calentando antes, pero él lo calienta mucho más. Cuando mueve al ejército en manera masiva, empieza a hacer reacción y empiezan muchas cosas que explotan, ¿no? Tengo muchos recuerdos de Sinaloa en 2008, cuando empecé mucho a meter a Sinaloa. En este año fue cuando, yo creo que este fue el año que realmente la violencia pone a manera masiva, que expande, que son cosas extraordinarias que pasan, ¿no? Los tipos de peleas cambian, ¿no? En este momento en Sinaloa fue el conflicto entre el Chapo y el Beltrán Leiva, que estaban matando mucho. Yo llevé a un equipo de hacer un documental ahí, y recuerdo ellos tenían 16 días para filmar ahí, y tantos cuerpos, ejecuciones, balaceras, operativos que cubrimos, que después de 9 días de tener tanta información sobreinformación para ese documental. En aquel año conocí la primera vez a Javier Valdés, el periodista legendario. Yo la hablé una vez, me pasó un contacto, otro amigo, lo hablé.
cuando estaba en camino a Durango, Tamazula, Durango. Fui ahí y regresé. Él me dijo que lo encontró en una cantina ahí en Culiacán, que se llama El Guayabo. Llegué a la cantina y encontré a él sentado en una mesa, él solito, con una botella de whisky, desechando vasitos solito, y ya senté ahí y empezamos a poner muy borrachos hasta las 2, 3 de la mañana. Y luego me dio un ride a mi hotel. Yo creo que él está poniendo, que en aquel tiempo era apenas salido el disco de Amy Winehouse, de Back to Black, y estamos cantando con esto. Y soy un periodista que admiro mucho, un visión, una pluma que tiene, ¿no? Y luego, en 2008, yo también un momento que recuerdo mucho, cubriendo este conflicto en 2008, que llegué a un pueblo que se llama El Pozo, cerca de Culiacán, y hubo la gente saliendo del pueblo, como un convoy de gente saliendo, poniendo sus cosas, porque había sido 2 masacres, y salieron como un convoy de refugiados. Y estaba ahí viendo esto como convoy de refugiados y pensando, no, esta cosa va a explotar y va a cambiar el país, ¿no? Y esto fue cuando decidí como hacer mi primer libro, El Narco. Como no podré solamente escribir en notas o salir notas de noticias de eso, quise como intentar entender un poco más el fenómeno, más al profundo, ¿no? Pues siguiendo este bajo de Felipe Calderón, que fue tremendo, fue el año 2010. Este año 2010 a 2011 son años tan locos, y todavía no entendemos todo lo que pasó en esos años, porque eran diferentes frentes que estaba explotando la violencia. Cubrí mucho, yo en este año cubrí mucho Ciudad Juárez, que en aquel tiempo era la ciudad más violenta del mundo. Pasa a los 9,000 homicidios en Juárez, 9,000 asesinatos en Juárez de 2008 a 2011. Fue también loquito Juárez en aquel tiempo. Fue loquito, lo vas a un evento, otro evento, otro evento, otro evento, otro evento. Fue muy, muy caliente. Pero al mismo tiempo, ¿qué estaba pasando en Tamaulipas? Que era menos la cobertura, pero o qué estaba pasando en Coahuila. Y apenas como unos eventos ahí empezamos a entender, ¿no? Yo creo que en aquel tiempo hubo un susto en México, incluso en las clases de la élite, las clases de poder, de dónde iba todo eso, hasta qué punto podría llegar. Si lo ves, la escala en 2008 a 2011 de violencia, un poco como qué está pasando, cómo va a llegar eso. Y empieza también a ser la conciencia del masacre de civiles. Del cuántos civiles, cuántas personas inocentes están muriendo en eso. Esto lo vemos con más después de 2011 con Javier Cecilia, que él lleva mucho esto al ojo público cuando lo matan a su hijo en Cuernavaca, y él sale y responde, y empiezan a salir y tienen discurso como que no podemos ver eso, y a las plazas, y van la gente a las plazas. Y sí fue como un poco de cambio en la conciencia, y bueno, incluso también el mismo gobierno de Felipe Calderón, que yo hice una entrevista con él en 2019 también sobre este periodo, y dice que su mismo gobierno después de un punto empiezan a pensar qué hacemos, si legalizamos las drogas o qué hacemos, ¿no? Incluso fue interesante las prácticas que estaban teniendo dentro del mismo gobierno en aquel momento, ¿no? Llega la elección de 2012 y entró otra vez una agencia, estuve en otra agencia de noticias en aquel tiempo. Había salido mi primer libro, estaba en otra agencia y cubriendo la elección de 2012. Y unas cosas como esta elección viene después de tanta violencia. Pero un par de reflexiones sobre esto. Uno es que, bueno, Javier Cecilia tiene este evento increíble en Castillo de Chapultepec, que también estuvo ahí Gal García, que lo pone los candidatos enfrente y dice Javier Cecilia, ustedes van a estar administrando una desgracia, ¿qué van a hacer para cambiar qué está pasando en el país? Y lo pone ahí como, como no respondiendo. Y estuvo incluso el observador ahí que dice que él responde, no me pone en la misma
¿cuál es la palabra que usa? La misma cosecha de ellos, la misma, como la misma bolsa de ellos, como ellos. Yo no estoy como... bueno, pero este momento creo que fue interesante, pero realmente en la elección, si lo ves el debate, o si recuerdas el debate en 2012, fue muy vacío, casi no hablan o mencionan la violencia, que fue impresionante que uno está viviendo, cubriendo esto, y casi no están hablando de esto. Es como están los políticos ignorando que no tienen un discurso de esto, como no puede como juntar con eso, ¿no? Otra cosa, pero aunque eso, yo creo que para mí el regreso de Peña Nieto en 2012 tuvo mucho que ver con esto que él diciendo antes fue bien, antes el PRI podría controlar esto, el PRI podría contener esto. Y esto fue mucho como vamos a regresar al México de antes, aunque no funcionó, ¿no? Pues otro momento de 2014, pues dos momentos en 2014 importante, y creo que cuando rompe la cuestión de Peña Nieto, que primero Peña Nieto dice, vamos a cambiar la narrativa, vamos a no hablar del narcotráfico, no vamos a hablar de violencia, vamos a cambiar, México está un país creciendo. Entre varias cosas de 2014, un recuerdo descubriendo en Michoacán las autodefensas. El principio de 2014 es cuando se abre, cuando los autodefensas van tomando pueblos. Y en un momento, en una parte fue bonito para ver, ¿no? La cuestión que la gente levantan, que no quieren tener como extorsiones, secuestros, van a levantar con armas contra esto, ¿no? Tener la figura del José Mireles como una figura, como que hablando de esto. Fui a una escena en Guerrero, en un pueblito en Guerrero, cuando llegan las personas y dicen, vamos a pelear contra el cártel aquí extorsionando, ¿quién viene con nosotros? Y luego primero avanza un señor y luego un joven y luego se forman una milicia, ¿no? Y que fue como algo así, como bonito en un sentido, pero luego lo ves al final, que lo ves que hay mucho narcotraficante dentro de las autodefensas, lo ves que ellos están torturando, matando también, y lo ves pues es muy complejo. Fue muy abierto y fue una cosa bien que uno podría andar con ellos hasta que llega un momento que estoy con unos que realmente no son nada de autodefensas, que son puros sicarios y me van como diciendo que me voy o van a poner un balazo en la cabeza, ¿no? Pero en lo general fue una cosa, un momento como interesante. Bueno, luego en 2014, claro, viene de Ayotzinapa. Fui pues, con muchos periodistas el sábado después, como el fin de semana después, cuando primero empieza a abrir bastante la nota, la historia, vamos ahí. Yo recuerdo llegando primero a un cerro en Iguala y estaban empezando a sacar cuerpos, cadáveres de este cerro y pensaba que eran de los 43, que al final no eran. Y cuando sacan los cuerpos ahí del cerro y empiezas el olor de los cuerpos, del cuerpos podridos en el cerro, ¿no? Y estar ahí y como este olor y pensando en los estudiantes como que algo como malvado, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo es algo tan malvado ha pasado en estas zonas, como esta violencia? De 2014, las marchas de 2014, después de Ayotzinapa, que también es un momento que el pueblo levanta, el pueblo expresa que no quiere esta violencia, porque ha sido varios puntos en estos años. Y tiene un impacto, pero no es sostenido o no hace un cambio real, yo creo que en esas cuestiones, ¿no? Bueno, otros recuerdos de estos años fue el Chapo, lo agarran en 2014, el Chapo, esto fue como gran noticia, se escapa en 2015. Recuerdo cuando se escapa en 2015, antes me he preguntado si Chapo podría escapar y dije, no es cómo es posible que Chapo va a escapar otra vez.
ya con tanto presión política, luego se escapa, me despierto en la mañana, un domingo, y sé que no voy a dormir nada unos varios días. Luego, cuando recapturan el Chapo en 2016, yo creo que era muy cerca por los tiempos que se muere David Bowie, el cantante David Bowie de Inglaterra. Entonces estaba medio triste que muere David Bowie, pero le capturan el Chapo y como todo es como se mezcla un poco. Y al final fue algo del juicio del Chapo en 2019, 2018, 9, me confundo los años, 2019. El principio fue algo del juicio del Chapo. Fue algo raro ver Chapo después de tantos años de todo esto y ver Chapo ahí enfrente a conocer a su equipo de abogados, conocer a su esposa, Emma Coronel, que hoy puso que era culpable. Algo como una mezcla, como un sentimiento muy mezclado con esto, ¿no? Tanto violencia has visto y qué representa este juicio. Un gran show en Estados Unidos, algo histórico, un momento, un gran show ahí que todos estaban cubriendo, pero algo como amargo. Y al final, unos recuerdos que siguen las cosas, ¿no? Siguen del cansancio que yo creo que muchos periodistas tienen que cubriendo esto y los periodistas que tienen muchos años cubriéndolo, ¿no? Como en el juicio a Jesús Esquivel, están los periodistas que tienen años y años, Anabel Hernández, periodistas que tienen muchos años cubriendo esto. Yo creo que todos hay un cansancio después de muchos años de esta cosa. Es difícil mantener como esperanza, optimismo, inocencia en una forma con eso. Y pues el gobierno de Obrador llegando con el discurso, yo creo que llegando con dos discursos a esta cuestión. Mira, para mí López Obrador, el narco no es su discurso, su cuestión desde mucho tiempo. Su discurso era, y yo tengo también cubriendo el presidente desde 2000, cuando era alcalde de la Ciudad de México, y he ido a su pueblo donde creció, a Tacuspana en Tabasco, encuentro a sus compañeros de jugar béisbol y todo eso. Y cubre él en 3 campañas electorales, y luego como presidente. Y su discurso no era sobre el narco, su discurso era contra la mafia de poder de todos los 20 años. Y la cuestión del pueblo, una cuestión de regresar a los raíces, una cuestión de varias cosas que el narco no era realmente en eso. Si tomo algo del discurso en 2018 en la campaña, y hay 2 discursos un poco diferentes. Uno es la cuestión de abrazos no balazos. Ya terminó la guerra, ya no hay guerra, ya va a ser paz, ya no va a ser masacres. Un problema con esto, que es bien el sentimiento de eso, pero un problema es que es difícil para tener la paz. En este conflicto en México no es un botón que puede uno apretar y ya está la paz. Es como logra tener la paz, ¿no? Y igual ustedes, como el futuro puede buscar eso, ¿no? Y otra cosa era más bien, yo creo que reponer el Estado. Yo creo que algo se ha puesto en México durante los últimos años, por varios factores, es como el Estado va fragmentando y es como reponer un Estado. Reponer un Estado, entonces esto es mucho como con la Guardia Nacional y todo eso. Al final, como presidente, ha sido el segundo tema, el segundo discurso que más está ganando fuerza. Pero el último de estos recuerdos es que siguen las cosas. Ahorita fui esta semana a Sonora y Chihuahua. Estoy haciendo un documental ahí. Sonora durante mucho tiempo fue un lugar que lo ves como tranquilo entre el narcotráfico, menos violencia. Ahorita hay elementos, hay partes de Sonora que siente como Tamaulipas. Hay ciudades en la frontera que está pasando cosas extraordinarias. El poder del narco, la forma de violencia del narco ahí está cambiando. Y el nivel de corrupción sigue que se asusta, ¿no? Bueno,
esto como llegando hasta el presente, no tan feliz, pero más 3 reflexiones y luego como para escuchar de ustedes y a veces la plática con ustedes. Como yo digo que al final yo lo veo como un problema, yo lo veo como una historia y una historia fascinante, pero también un gran problema, ¿no? ¿Cómo resuelvas la violencia en México? Y esta violencia tan complejo como lo veo que muchas veces yo como de hace unos 9 años, ¿no? Como saco mi primer libro hace 10 años y me invitan a conferencias y digo, no, aquí están las respuestas, 1, 2, 3, tienes que hacer eso. Y al final no responde, o voy con académicos, políticos, ONGs y no responde. Y una forma lo veo que igual estoy viendo mal, estoy igual viniendo como extranjero en una forma y como intentando verlo como lo ven en un problema en Europa es muy diferente en México en esas cosas, ¿no? En la historia. Y yo creo que ustedes, los jóvenes del futuro, que pueden tener chance de reconstruir el país, de cambiar el país, ¿cómo ustedes pueden, no sé, soluciones que encuentren ustedes para no vive México este nivel de violencia? Lo veo que una cosa que no es necesario, no es como no es necesario aceptar la violencia que convive la gente. Y esas cuestiones como de separaciones, muertos, que sigue y sigue la gente conviviendo con eso, ¿no? Pero como 3 reflexiones un poco sobre el problema, para entender el problema, para buscar, pensando en soluciones. Uno es sobre la guerra contra la droga. Creo que bueno, para una encuesta de ustedes, sube la mano si estás en acuerdo con la legalizar la marihuana. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos es esto? A ver, conteo. Van cerca de 14, En favor. 18 a favor, 18, 20, 18, la gran mayoría. de gran mayoría, 21. ok. ¿Quién está en favor de legalizar la cocaína? ¿Sí a unos? 15 En favor. en favor. Ok. 16, 17. Ok. Pues, 17 de 88, de 38 no puede ser. No, hijos de perra. Les recordamos, por favor, que mantengan apagados sus micrófonos. ¿Qué pidió? No, Bueno. deja ver qué dice primero él. Ay, Dios. Ok. Mil disculpas. No. El profe dice, ay Dios. Está bien, está bien. Entonces, mira, ¿cuántos eran de marihuana? ¿Eran la mayoría o no? Sí. Sí, de marihuana la mayoría. ¿Y de cocaína casi la mitad o un poco menos que la mitad? Sí, más o menos. Ok. Bueno, ¿qué iba a decir? Es con la cuestión de la guerra contra la droga. Bueno, yo estoy en contra de la guerra contra la droga. Yo creo que es muy fácil, incluso yo creo que la mayoría, incluso la gente que no está en favor de legalizar, igual no están tampoco tanto en favor en las palabras guerra contra la droga. Yo sí estoy en favor de legalizar la marihuana. De cocaína, creo que es bueno tener la plática, no sé. Y de heroína o incluso cocaína podría ser abierto yo a eso, aunque no sé. Y de heroína es un poco más complejo, heroína, metanfetamina y eso. Pero con la cuestión de la guerra contra la droga, en una forma, yo creo que ahorita estamos viviendo la guerra contra la droga zombie. Es decir, que si la guerra contra la droga empieza en Nixon hace 50 años y lo sigue con Reagan e incluso con Clinton y realmente hay ganas de hacer guerra contra la droga y quitarlo y que se me quede. Ahorita, incluso desde 2000 para acá, en esos 20 años, no es un gran discurso si ni escuchas de los políticos. Incluso de Felipe Calderón, y él argumenta esto ahorita, que él no tuvo guerra contra la droga, fue guerra contra el crimen. Pero sí es cierto que no hubo tanto discurso sobre la cuestión de droga en sí mismo.
en muchas maneras, el debate, yo creo que el debate sobre marihuana ha sido ganado públicamente. De cocaína podemos tenerlo, pero yo creo que es más importante ahorita buscar cómo cambiar la realidad en estas leyes. Si no estamos viviendo con ganas, pero sigue siendo ilegal y sigue siendo usado ejército, marina, policía federal peleando contra la droga y usando la droga en sí mismo, es como buscar cómo mover y cómo avanzar en cambia la realidad, no solamente diciendo, ahorita creo que es fácil que como contra la guerra contra la droga, pero cómo vamos a cambiar la realidad de la política de cosas, ¿no? Buscando cambios. Segundo tema, que difícil, la cuestión de ni puedo decir esta palabra, militarización en México, militarization en México. Yo creo que está bien, siempre como bueno el argumento, y hay muchos grupos que están como peleando en el tema de contra la cuestión que el ejército está en las calles o la marina. Pero parte de la crítica creo que tiene que ser cómo es posible tener una forma de reduciendo el crimen al mismo tiempo. E incluso el discurso de vamos a quitar la impunidad no es suficiente. ¿Con qué lo decimos, no? Pues realmente, ¿cómo si tenemos hay cosas como una encuesta que hizo Reforma, que lo encuentra 70% en favor de los militares y como 12% en contra. Que sé que es una encuesta y podría ser mala encuesta, pero ves, sí está mal, está muy mal, el ejército sigue matando, asesinando, violando y haciendo muchas cosas malas. Pero solamente el discurso de quitar el ejército, ¿cómo tenemos el discurso de cómo en los pueblos, en los lugares, reducir la violencia? Y creo que tiene que ser como junto a estas cosas, ¿no? O es tener como probablemente cambio al asunto. Y luego el tercer punto, sobre la cuestión de la corrupción. Creo que también es algo que sabemos todos, que no es, incluso a veces cuando argumentos que pues no, es que realmente la corrupción y que nunca fue, todo el mundo sabemos que ha sido gran corrupción durante los 100 años en México de la política de la droga. Todo el mundo sabemos que hay tanta corrupción y podemos hablar de cuando a momentos que está capturado el Estado o elementos del Estado. Pero la cuestión de la corrupción también es cómo salir de eso. Cómo salir, cómo realmente buscar mecanismos. Es deprimente porque yo no sé la solución. Espero que ustedes lo puedan buscar la cosa así, la respuesta. Y no, fue bueno el discurso de López Obrador en contra de la corrupción y luego también a miembros y gente que trabaja con Morena que se con igual de corruptos. Entonces, ¿cuál es la salida de la corrupción a nivel que está? Y no sé, tampoco no sé realmente cuál es. Último punto, para no tener terminar en algo tan deprimente. Yo creo que algo que sí es más fácil encontrar consenso y algo que puede tener un impacto importante es el cambiando los barrios de donde vienen muchos, donde hay reclutamiento, mucho de la gente de crimen organizado. Si lo vemos como están en todos los lugares, desde Ciudad Juárez a los barrios de Monterrey, incluso en la Ciudad de México, en los lugares, en los pueblos pobres, y cómo cambia la realidad. Cómo cambia los incentivos y busca algo. Yo creo que esto también llega a cuestiones más grandes, más complicados sobre política económica. Pero incluso sin esto, si hay una política concentrada realmente de buscar como una conexión, cuando lo vemos en Ciudad Juárez, después que fue la ciudad más violenta, y llega a una cascada de apoyos y empieza a ser muchos trabajadores sociales trabajando en los barrios y todo eso,
Y sí empieza a ser un cambio, ¿no? Si lo vemos que pase en Medellín, cuando tiene el alcalde Fajardo que dice que tengo que poner el conservatorio mejor en el barrio peor y tener como y forzar como un cambio social, sí lo vemos cambios. Y yo creo que es algo que hay muchos muy buenos trabajadores sociales que pueden tener como éxito con eso, y es algo, la cuestión de becarios no secarios, no es mal frase, pero tener como el trabajo constante en los barrios, y como dijo un compañero, alguien que trabaja en eso, muchos conocen en unos barrios cuáles son los jóvenes que están buscando reclutar al cártel en estos lugares, ¿no? Y ya que cambia ahorita, ¿no? Porque es muy triste que con estos 21 años que tengo cubriendo eso, muchos sicarios de hoy no habrían nacido cuando primero empecé a llegar a cubrir eso. O unos tenían como eran jóvenes, bebés, y ya que son sicarios o hasta como jefes. Y cómo cambia de largo plazo, que si tenemos esta plática en 20 años, que no estamos en la misma como dinámica, en el mismo ambiente tan triste, ¿no? Entonces, cambiando esto, esperando poner esperanza para el futuro de México, ¿no? Muchísimas gracias, en verdad, Ian. Es una plática maravillosa. Espero que haya sido provocadora para muchos de los estudiantes. Y ahora sí les pediría, quien tenga una pregunta, por favor, levante su mano. Puede también, si no quiere hacerla en viva voz, la puede escribir en mensaje y yo la haré por ustedes. Eh, Primero que nada, antes de dar la palabra a Teresa, que ya tenemos una pregunta, yo te quería preguntar, bajo tu experiencia en todo lo que has vivido, si tuvieras que decir, yo sé, de manera muy general, ¿cuál es el origen de la violencia que estamos viviendo? ¿Qué me dirías? O sea, ¿qué cambió en esta dinámica Sí, criminal? claro, claro. Ok, yo lo veo las causas de la violencia, la que lo también podemos ver como el origen, en tres cosas. La primera cosa sería la cuestión del narcotráfico, la riqueza que genera teniendo un mercado tan grande ilegal. Y como la lógica es como al final este negocio no es difícil, ¿no? Que vas a Colombia, que compras un kilo en $2,000, que lo llega a la frontera y lo vendes en 20,000, que lo lleva a Nueva York y lo pones en 100,000 o lo cortan en basura y está a $200,000, $300,000. Todo el mundo quiere entrar a este negocio, entonces, ¿quién va a dominar? Los más violentos. Entonces, cuando hay tanta riqueza generada, ahora sabemos que los cárteles ya no solamente son de droga, ya están en tráfico humano, están en huachicol, son huachicoleros, están en la minería ilegal, están en secuestro, extorsión, y muchos delitos. Pero todavía la cuestión del narcotráfico es muy grande y lo da un cemento que lo da mucho a estos grupos. Eso es un factor del hecho que en Estados Unidos, según la Casa Blanca, lo gastan en Estados Unidos 150,000 millones de dólares al año en eso. Y también hay mucho movimiento del venta local de cocaína. Ahorita que estuve en Sonora, que está vendiendo mucho en los pueblitos cocaína, y que son los policías involucrados en la venta, moviendo eso. Bueno, esto es el narcotráfico. Segundo, y ¿por qué viene este momento? Es algo cumulativo desde los años 60, cuando realmente empezó a ser mercado masivo, los 70 que está cocaína, luego como Colombia mueve, entonces por los 2000 se está calentando mucho y sigue creciendo. Segundo, regresando a esta cuestión de los barrios, de los jóvenes, yo creo que es una gran cantidad, es la gran desigualdad. Y si lo vemos también, la cuestión de los barrios, ciudades perdidas en México, y lo ves algo parecido en mucho de América Latina,
las favelas en Brasil, las comunas en Colombia, los garrisons en Jamaica. También son cosas que tienen varias décadas creciendo, que muchos de ellos se forman en los años 60, 70, 80, van, y luego se quedan ahí. Y antes, cuando llegan gente del campo, ya van formando, y luego son ya los hijos, los nietos, ya que están nacidos en esos lugares, que van creciendo. Es como una realidad distinta al momento histórico en la pobreza. No solamente la pobreza, pero un distinto forma de la pobreza. Y que la gente, sobre todo, por ejemplo, un barrio que está en Sierra Juárez, que está pegado a la frontera, viendo la televisión de Estados Unidos, viendo los productos que vienen, con un mamá que trabaja en la maquilla, con papá que es migrante, muchas cosas que dice que son conjuntas. Y en tercer lugar, es el fracaso del sistema de justicia. Lo mezclo con la corrupción, porque la corrupción es una gran causa, pero es el fracaso del Estado. Entonces, regresando a esta cuestión del Estado y como buscando la solución, es que yo creo que muchos grupos con la cuestión del siglo XX tenían, pues, el malo es el Estado y hay que, como siempre, estar enfocado en la represión del Estado. Sigue siendo vigente eso, pero el Estado ha sido ambos represor y fracaso en que no está brindando protección. Entonces, ¿cómo es? Como cuando hay en Guerrero 98% de la impunidad en asesinatos, o en el país 90%. Cuando hay el fracaso básico, entonces si tú puedes matar y sigue matando, al final. Entonces un sicario sigue matando, entonces no mata a 2, mata 30. Entonces este es cuando tiene grandes cantidades de muertos, como vive en México. ¿No? Este momento, esto yo creo que lo podemos ver en el cambio en el Estado mexicano que pasa con como que cuando deja el PRI ser el partido de poder absoluto en el siglo XX a una democracia de varios partidos. No digo que el PRI eran honestos ni tener un sistema de justicia honesta, pero yo creo que hubo una manera de control político para arriba, para abajo, y un control social, un poco más control de un lugar, si está como controlando, limitando el nivel de violencia. Yo creo que estas son las tres causas y hay momentos, razones históricas por qué llegan en el cambio del milenio, por qué llegan estos a llevar toda la violencia. Muchísimas gracias. Ahora me encantaría darle la palabra a Teresa, por favor. Hola, buenas tardes. ¿Sí me escucho? Sí, claro, sí. ¿Cómo estás? Mucho gusto, Teresa. Mucho gusto. Qué bueno que estés aquí y muchas gracias por compartirnos tu experiencia antes de hacerte esas preguntas. Bueno, tengo dos preguntas. La primera es, a partir de tu experiencia como periodista, ¿no? Y estando en las zonas de conflicto, ¿tú cómo entenderías, ¿no? el fenómeno del narcotráfico y el crimen organizado? ¿Cómo lo definirías tú? Y la segunda pregunta es, me llama la atención, ¿no? De cómo a partir de esta experiencia, pues hay como una nube de tristeza en cuanto a las acciones que podemos tomar para pues, resolver este fenómeno. Pero entonces me gustaría saber, ¿tú qué piensas? ¿Cuál sería la aportación que tú harías como periodista a partir de tu profesión hacia un entendimiento del fenómeno y hacia, pues, de alguna manera poder resolver el fenómeno? ¿Cuál sería tu aportación? Y esas serían las dos preguntas. Gracias. Muchas gracias, Teresa. ¿Cómo defino el narco y el crimen organizado? Entonces, bueno, si hablamos del narcotráfico, más en definición más expanso, es todo lo que tiene que ver con la venta y el transportación y la producción de drogas ilegales. Pero yo creo que el narco, como cuando hablamos de el narco, es mucho más del narcotráfico. Como el argumento que intento en el primer libro es que el narco, como el narco que escuchas como palabra el narco, y qué significa el narco. El narco es todo un fenómeno
de un poder, ¿no? Un poder sombra, algo que parezca, ¿no? Entonces hablan también del crimen, el crimen organizado, o lo dicen el crimen, como el crimen es un personaje, ¿no? El crimen, ¿no? Como estás jugando, la muerte tiene su persona y el crimen tiene su... Creo que lo digo ahorita. Yo creo que el narco, el crimen organizado en México hoy en día es algo cambiando, algo transformando. Es un poder sombra que opera negocios, una gran cantidad de negocios ilegales, pero también pone una forma de control sombra que compite, pero interactúa con el Estado. Entonces, un ejemplo que estoy viendo en Sonora, y son cosas locos de decir, ¿no? Encuentro un cartel en una ciudad que primer instante es como un poco de amenaza que estamos ahí, pero al final lo platicamos y queremos, como decir. Pero después dice, cualquier problema con la policía me hablas. Como con la policía local me hablas a mí. Entonces, ¿cómo es que un narco está arriba de policías municipales en muchos lugares, ¿no? La forma en que en muchos lugares ha sido balaceras y los soldados que están ahí están en sus bases ahí haciendo nada. Y sale a la calle los sicarios y los sicarios están peleando, como llegan a una agresión a una ciudad de otros sicarios y quien sale a defender son los sicarios. Entonces, como una forma ellos sienten que estamos defendiendo la ciudad de los invasores. Entonces, es una forma, una cosa loco e incluso difícil encontrar las palabras para explicarlo, ¿no? Pero yo creo que sí, un poder sombra, un control paralelo, oscuro, porque al final también viene porque como cuando el sistema es disfuncional, llega que no está jugando con las reglas del sistema. Por ejemplo, si alguien, recuerdo que en Michoacán, y lo dicen sobre que es un servicio que lo dio los caballeros templarios en Michoacán, que lo dice, si alguien te debe dinero y no lo pagan, lo puedes ir a ellos y ellos lo consiguen dinero y lo van a tomar 33% para ellos. Y si alguien no tiene dinero, lo van a su casa y lo da los escritores de la casa. Entonces, el sistema que no es posible en México, si alguien te debe dinero, es muy difícil que lo consiga con los juicios, pero un cartel lo va llenando este espacio, ¿no? Que sí, eso es algo, un poder loco y da miedo a todos. Yo creo que en las zonas la gente tiene mucho miedo de hablar de estas cosas, porque es una cosa como que siempre la violencia está reprimiendo la verdad en estas zonas, ¿no? Muchísimas gracias. Adrián. Oh, disculpe, creo que me falta la otra. Perdón. No, parte de pregunta, Teresa. ¿Qué aporto o qué ofrezco? Pues siempre estoy como buscando en notas estas sugerencias de cosas de buscar. Pero también espero, como también lo pongo, esperanza en ustedes, en la nueva generación de encontrar soluciones que nuestras generaciones igual no hemos encontrado. Muy bien, muchísimas gracias. Ahora sí, Adrián. Sí, claro. Bueno, muchas gracias, Iván, por estar aquí. La verdad es que se agradece mucho la presencia y sobre todo me llama la atención de que extranjeros vengan y aporten, ¿no? A entender a estos fenómenos, pues vaya, muy presentes en nuestro país y creo que una visión de afuera aporta demasiado. Y por eso me gustaría preguntarle, bueno, nos comentaba cómo es que llegó a México, pero me gustaría preguntarle por qué le interesó el narcotráfico y el crimen en México, ¿no? Teniendo, bueno, vaya casos de Colombia, Centroamérica, pero ¿por qué usted se quiso, digamos, especializar en estudiar en México este asunto? Gracias y gracias por la pregunta y saludos. Sí, como
primero, antes de México viví en España. Viví un año en España. Trabajé en Evisa, como que te dije, vendiendo boletas, pero también enseñé inglés en una prepa en España y hice mi tesis sobre la Guerra Civil Española. Ahí, incluso en España, lo conocía un poco algo de la comunidad latina, de América Latina. Fui a unos antros, uno que se llama Bailadromo Latino, creo que fue el nombre en Madrid en aquel tiempo. Y me llama mucho la atención América Latina, y como un lugar, desde viniendo de Inglaterra, un lugar bonito, exótico, hermoso, lleno de muchas cosas, ¿no? Hablé con varias personas. En aquel tiempo tuve interés de ir a Colombia. En aquel tiempo lo veo más peligroso Colombia para llegar como joven y empezar a hacer periodismo. Me llama la atención Brasil, pues fue la cuestión de portugués. Y encontré a alguien que dijo, en México voy a encontrar trabajo en un periódico en inglés, es posible. No llegué pensando que iba a trabajar en narcotráfico. No, yo tuve un poco de estos ilusiones de la cuestión de Che Guevara y de las guerrillas y todo eso, que era algo como, porque había escuchado las historias de los periodistas que cubrieron la guerra civil en El Salvador en los 80s, que anda con la guerrilla, ¿no? Y van, o en Nicaragua, ¿no? Algo así, las sandinistas y todo eso. Pero llegando luego me empezó como, me entró en esto rápido. Me llamó mucha atención, me empezó a fascinar y me llenó la inquietud, la corazón con este tema, ¿no? Muchísimas gracias. Ahora me quedaría la palabra a Luis, por favor. Una disculpa por no prender la cámara antes que todo. Me está fallando mucho el internet porque no estoy en mi casa. Pero muchísimas gracias por venir, Ran. En verdad, te lo agradecemos muchísimo. Y yo tengo una pregunta con respecto a tu experiencia. En algún punto de la conversación hablaste de esta diversificación que han tenido estos grupos criminales, ya no solo en el tráfico de drogas, sino que han realizado otras actividades económicas. ¿Crees que se ha llegado al punto en el que inclusive han dejado el tráfico de drogas de lado como actividad principal y se han empezado a dedicar a estas actividades ilícitas? Gracias, Luis. Está bien que no hay cámara, lo veo como oscuro. La imagen ahí. No, gracias por la pregunta. Creo que es muy, como con los números, es siempre como tan difícil, ¿no? Porque no sabemos. Pero yo creo que el narcotráfico sigue siendo una gran actividad. Varían de cartel y plaza a plaza. Hoy en día también tenemos la cuestión de venta locales de drogas. Entonces lo encuentras como casi en todo el país, ¿no? Entonces esto también es como se forma en la plaza, porque es como venta local, narcomenudeo. En cada barrio, en cada pueblo, lo van a venta, a algo de venta. Si lo vemos todavía como grupos, como los grandes grupos, como el cartel de Sinaloa, de Jalisco, del Golfo, de Juárez, todavía hay narcotráfico. Estados Unidos sigue siendo un gran negocio. Si vemos los otros negocios y a unos grupos que sí tienen por ejemplo, hay grupos que dedican a huachicol y es su primera actividad. Pero luego ellos también ahorita están relacionados, se mezcla con un cartel que también está moviendo droga. Sí ha sido grupos de secuestradores y ha sido o extorsionadores. Pero yo creo que sí podemos hablar de cárteles del crimen o grupos del crimen. A veces hay debate sobre el lenguaje, qué lenguaje usar, ¿no? Y es difícil, pero a veces sí pero yo creo que sí sigue siendo muy importante el narcotráfico. ¿Sí está bien, Luis, o otro punto que no cubrí ahí? Sí está bien, perfecto, muchísimas gracias. Sí, gracias, saludos. Muchas gracias. Ahora, por favor, Alexei. Antes que nada, le agradezco mucho la plática inicial. Y mi pregunta, hay también uno de los textos que abordamos de usted, pero lo que yo le quiero preguntar tiene que ver un poco en relación con lo que ahorita le acaba de comentar a mi compañero, y a la vez tiene que ver con una cuestión de que quizá podría ser una obviedad, pero como es una obviedad me parece más importante preguntarla. Cuando usted dijo
que existe una expansión respecto a las actividades a las cuales se puede dedicar el narcotráfico, y puso como ejemplo el huachicol y la trata de personas, si no mal recuerdo, me queda la duda de cómo, y por eso quizás una obviedad, cómo se sabe que es el mismo fenómeno en expansión y no fenómenos distintos. Y eso tiene que ver con la cuestión del lenguaje que usted comentaba. Y pues esa era mi pregunta. Sí, gracias. Gracias por la pregunta. Buena pregunta. Creo que esta es mi percepción que ha pasado. Hay muchas de las actividades que ya existían antes y los cárteles tomaron control de esas actividades o tomaron para hacer dinero de estos. Por ejemplo, la trata de personas es un gran ejemplo de esto, y también es el huachicol. Y esto yo creo que es muy claro que los cárteles están involucrados directamente ahorita con la trata de personas, ¿no? Y aparte de muchos testimonios que pueden encontrar de gente que son polleros y todo esto, que trabajan en eso, que ya el cártel está involucrado, aparte de los expedientes y todo eso. Pero un ejemplo, por ejemplo, un pollero que hice entrevista con él ahí en Nogales, y él empezó siendo la primera vez que saqué un billete en eso. Entonces que él creció en Nogales, en un barrio ahí que se llama Buenos Aires, en barrio que pega a Nogales, a Nogales, Sonora, Arizona. Creciendo ahí, luego hubo ollas en la barda, ¿no? Pero no era la barda, era como una cosa así de hilos, ¿no? Y primera vez unos de Oaxaca llegaron ahí y dijo, ¿cómo entraron a Estados Unidos? Y digo, sí, te llevo. Y lo dieron como unos 5 pesos, algo así, la primera vez que le hice, ¿no? Pasa, ¿no? Así que son 5 pesos. Ahorita lo hace un cártel, está cobrando más de $5,000. Ahorita desde Guatemala, ahorita Centroamérica, desde Centroamérica están cobrando hasta $10,000, ahorita el paso. El cártel controla ahorita, como no pasas, si pasas por Tamaulipas, por la frontera chica, desde Ciudad Mier hasta el Golfo, va a ser el cártel del Golfo que está cobrando la entrada. Para allá, pasándose en el cártel del Noreste. Por Sonora es el cártel de Sinaloa. Ellos están aprovechando, cobrando eso. Es muy difícil que pasas sin pagar a ellos. Unos sí lo logran. Y todos los polleros, los coyotes, tienen que trabajar con ellos. Entonces, ellos lo que hicieron el cártel es tomó un negocio que ya existía. El mismo con el huachicol. El huachicol tiene muchos años, el huachicol, ¿no? Yo creo desde el petróleo está el huachicol. Hablaron de huachicoles en estados como Hidalgo y eso, pero es claro que cuando llegan esos grupos como los Zetas y estos empiezan a tomar control, pues así hay delincuentes aquí, vamos a cobrar de ellos. Entonces, y hay muchos casos, por ejemplo, si lo vemos en Michoacán, cuando los caballeros templarios tomaron, el ejército lo agarró más de 100 minas de hierro que estaba usando el cartel de los templarios. Y estaban haciendo minas, sacando hierro y vendiéndolo a China sin nada de las reglas del medio ambiente. Entonces, claro que todavía existen grupitos que no son parte de los cárteles, ¿no? Todavía o unos que también, sí es cierto que hay que tener cuidado como periodista, que no decimos todo es de un cartel o del narco, al final aparece un grupo de delincuentes locales que no son parte de eso. Pero si lo ves, la realidad sí son grandes estructuras y que están incorporados y están usando estos. Y sacan mucho dinero de huachicol como de trata de personas. Son dos negocios que dan mucho dinero. Muchísimas gracias. También les agradecemos a todas sus preguntas. Solamente les recuerdo que los alumnos tienen prioridad para preguntar. Entonces, por favor, les pediría un poco de paciencia a Patti y a Stephanie. Por favor, Dalia. Sí, gracias. Yo tengo 3 preguntas. La primera sería en torno al concepto de Estado fallido. ¿Cómo qué tanto podríamos decir que México es un Estado fallido? Sobre todo en el sentido de que de pronto parecería que el Estado es incapaz de responder frente al crimen organizado, pero por otra parte vemos que el ejército tiene un índice de letalidad brutal
en México. Entonces, ¿qué tanto es una incapacidad y qué tanto lo podríamos entender como algo separado del narcotráfico, considerando también las investigaciones del periodismo de investigación que han demostrado los vínculos entre el Estado y el narcotráfico? Esa sería la primera. La segunda sería, más allá del discurso de abrazos no balazos, por otra parte también vemos un despliegue tremendo de las Fuerzas Armadas alrededor del territorio nacional. Entonces, ¿cuáles serían las diferencias del gobierno actual respecto a la política de seguridad y el crimen organizado en México? Y la tercera sería, en este ejercicio de los periodistas, ¿cómo identificar un acontecimiento de ruptura? Porque ustedes están muy acostumbrados a cubrir la inmediatez y de pronto el Chapo parecería una ruptura y de pronto los 43 parecerían una ruptura y de pronto también se me ocurre 2006 parecería una ruptura, pero ¿cómo identificar realmente cuándo es una ruptura y que tiene un alcance a largo plazo, algo cambia y cómo identificar cuando simplemente es un acontecimiento menor, digamos? Sí, muchas gracias, Stephanie. La primera pregunta sobre el concepto del Estado fallido. No lo uso en total de México. Si lo vemos como Estado fallido y este concepto, yo creo que empieza como en los 90 este concepto. Y luego empiezan a verlo como de Colombia y como luego como de Somalia. Estos lugares como Somalia, ¿no? Como un Estado que fracasa. Claro, hay un argumento para usar esto en México, pero lo ve complejo y una mezcla de cosas en México, de paradojas. Una cosa es, si hablamos del Estado, el Estado son muchas cosas. Yo creo que es un Estado fallido en términos de seguridad pública. Entonces, es un fracaso de seguridad pública en México, es un fracaso. Pero hay otros elementos del Estado que no son fracasos. Por ejemplo, al final estamos hablando con la UNAM, que es un organismo autónomo del Estado o algo así, ¿no? Tenemos el IMSS. El IMSS tiene problemas, pero yo he visto mucha gente que recibe tratamiento del IMSS y salvan vidas diario, que está salvando vidas, ¿no? Un sistema de salud en México también con muchos problemas, pero todavía están trabajando. Que el CEP y que las escuelas que sí están dando educación, el hecho que el país, que la gran mayoría tiene luz, el hecho ¿qué más cosas? No, de la elección, de las elecciones, por ejemplo, si lo vemos el domingo, y sí es una cuestión, pero sí es un campaña con mucha sangre, que matan 34 candidatos y 80 militantes políticos, pero que votan la gente, que sí salen a votar. Entonces tenemos al mismo tiempo, entonces yo como lo voy más enfocado en usando incluso también, por eso también tengo un poco de reserva usando como narcoestado, porque yo no quiero pintar todo el Estado mexicano. Quiero decir cuáles partes son malos, cuáles partes como la cuestión de las policías y de cuestiones de seguridad pública. Segunda pregunta era las diferencias en términos de seguridad pública del actual gobierno. Sí, claro. Mira, si lo vemos, los últimos 3 presidentes, los 3 en términos de seguridad pública han sido fracasos. Y las diferencias son más de estilo de práctica, pero vamos a verlos y analizarlos rápido. Entonces, de Felipe Calderón es la cuestión de guerra contra el crimen, es la cuestión de algo muy público, es quitar muchas veces con violencia, que lo matan a Nacho Coronel, que lo matan a Tony Tormenta, que lo van como grandes balaceras y como un enfrentamiento masivo. Es un fracaso, al final se sube más la violencia. Con Peña Nieto es una cuestión de cambiar la narrativa. Esto es una estrategia. Es decir, ellos dicen que vamos a hablar de otras cosas, no vamos a hablar de narcotráfico, no vamos a hablar de cárteles, no vamos a hablar de eso. Estas palabras no hay que usarlos. Porque México vamos a hablar de cosas positivas
pero al mismo tiempo teniendo contención, es una palabra que escuché de gente trabajando con Peña Nieto, contención de la violencia y quitando cabezas de los narcotraficantes, pero más sin violencia, que vamos a quitar con detenciones a el 40 de los Zetas, a el Chapo, el Vicente Carrillo Fuentes, a varios así, que es un fracaso también. Al final no contiene la violencia y el cuestión de no hablar de esto no es una solución. Con Obrador, entonces, ha sido el argumento que no estamos en guerra y no están teniendo masacres. Creo que con el ejército, con las Fuerzas Armadas, ha sido algo cambiante. Yo creo que hubo un enojo fuerte dentro de sectores del ejército después del culicanazo, después que bajo de órdenes del gobierno dicen que vamos a soltar a Ovidio Guzmán, que esto es un argumento que están haciendo esto para la paz, que no tener masacre. Luego, cuando lo consigue General Cienfuegos, que lo van los militares con Obrador y dice que hay que conseguir eso. Él lo consigue, General Cienfuegos, y no pone cargos contra él. Esto están contentos muchos sectores de los militares. Creo que no está quitando, ahorita el gobierno de Obrador no van contra cabezas, como no ha sido cabezas, aparte del un menor del Marro, que era como huachicolero en Guanajuato. Por ejemplo, no ha sido como un gran esfuerzo, no está trabajando tanto con la DEA, está bloqueando más la DEA, pero está usando presencia militar grande, yo creo que intentando como forma de retención, forma de contención, aunque sé como repito, como digo antes, ha sido muchas cosas que están pasando balaceras y cosas en el país y que el ejército en lugares no están saliendo. Como pasó en Ayotzinapa, es un caso más complejo, pero como ellos a veces como no reaccionan, dicen, pues no vamos a reaccionar, si no lo piden, no vamos a reaccionar. Que puede ser que están matando en las calles, pero nosotros nos quedamos aquí. Si no entran, y cuando entran van con balazos, ¿no? La tercera pregunta. Cuando uno está viviendo los momentos, no sabe. Yo, por ejemplo, ahorita, que cubriendo 2004 en Nuevo Laredo, lo veo en un momento histórico. En el momento no sabe que estás cubriendo un momento histórico. Uno está cubriendo el día a día. Y después, con reflexión, cuando ve el impacto. Cuando pasa 2006 y Felipe Calderón, hay algo, pero tampoco sabe en el momento. En 2006, tú no sabes que en 2012 vamos a estar hablando de 100,000 muertos de narcotráfico y todo eso. Estamos en 2006 y piensa que podría ser un operativo y luego se pasó, ¿no? Entonces yo creo que no es posible y eso los periodistas a veces lo sobreusan. En un momento histórico, en un momento sin precedente, ¿no? Y todo lo hacen, ¿no? Pero al final de cuentas no sabe hasta que realmente después cuáles sean los momentos más claves, ¿no? Muchísimas gracias, en verdad. La última intervención de mis estudiantes. Jen, por favor, antes de darle la palabra a Rosario, Stephanie y a Pat. Sí, Jen, por favor. ¿Sí me escucho? ¿Me escucho bien? Sí. Ok. Bueno, igual que mis compañeros, le agradezco mucho por brindarnos parte de su tiempo para esta charla. Creo que a veces las experiencias, aunque son muy subjetivas, valen mucho y nos dan una visión más real de, pues, valga la redundancia, la realidad, ¿no? Y bueno, yo le quería hacer como una pregunta hipotética, ya que se está tocando, bueno, mis compañeros tocaron sobre la diversificación de los negocios ilegales. Bueno, en un caso hipotético,
si ciertas drogas se legalizaran o regularan por el Estado, y teniendo en cuenta que los grupos criminales tienen diversificación de otros negocios ilegales, ¿realmente la violencia se disminuiría con estas acciones, con legalizar las drogas? ¿O tenemos que también ver que tendría que ver también qué se podría hacer con esos otros negocios ilegales para disminuir la violencia? Y otra pregunta que tiene que ver con uno de sus libros, que utiliza el concepto de insurgencia para referirse a los actores narcotraficantes, ¿no? Pero a mí, no sé, creo que yo, por lo menos aquí, no sé, se podría entender insurgencia de otra manera que como usted lo refleja en su libro. Quisiera un poco de aclaración sobre eso porque, no sé, y ya. Gracias. Sí, claro. Gracias. La primera pregunta era ¿Con la primera pregunta otra vez? Rápido, recuérdame la... Del caso hipotético de que se legalizara. Sí. Ok. Sí, bueno, muy buenas preguntas y mucho gusto. Muchas gracias. Creo que hay que ver en el largo plazo, hay que intentar algo, reducir la violencia, ¿no? Y si lo vemos, que la cantidad de dinero que produzca la droga ilegal, que no, como comenté, es difícil con cifras, pero haz la matemática, ¿no? ¿Cuánto vende un gramo de cocaína en Nueva York? ¿A cuántos lo vende? ¿Cuánta gente están usando todo el tiempo? ¿Cuánta gente está comprando de heroína? Es un gran negocio. Se genera muchísimo dinero. Y este dinero, año por año, cuando va a la gente más violenta que hay, que van a tomar este negocio, está pagando armas, pagando salarios de sicarios, pagando corrupción. En el largo plazo, si reduzca mucho este dinero, podría reducir la violencia. Creo que no sería solo, hay que también hacer otras cosas, por ejemplo, tener una policía que funciona, que realmente tener como el sistema de justicia que funciona, que intenta resolver asesinatos, que realmente intenta partir la justicia. Esta cosa que tener también. Pero si no tener los recursos y no estaba peleando y dando este billete a estos grupos. Luego al argumento que si no estaban traficando, podrían ser secuestrando, por ejemplo. Pero si lo vemos en unos lugares, por ejemplo en Tamaulipas, ellos tienen todo el billete de narcotráfico y luego lo usan, tienen los grupos armados y van traficando, lo van secuestrando también. Entonces, es como lo pones en las dos cosas al mismo tiempo. Creo que si lo vemos más amplio, todos los crímenes, y si lo vemos que hay crimen organizado, hay dos actividades, dos tipos de cosas. Uno es llevar productos y servicios que no son legales, como las drogas, como en casos de la prostitución, la apuesta y cosas así. Y otra cosa es una forma de robo o extorsionar, secuestrar, cosas así. Hay que ver en otras cosas también, igual puedes ver qué más puedes legalizar, pero otras cosas que no puedes legalizar, el secuestro, ¿no? El secuestro, la extorsión, ¿no? Hay que tener como un estado o algo que defiende a la gente para pelear contra estos. Del concepto de insurgencia que lo utilizó en el libro en 2011, insurgencia criminal, creo que hay dos cosas. Una cosa, si lo entendemos, una agencia criminal no como una insurgencia tradicional, pero una forma que son un nivel de delincuencia con fuerza de armas que realmente hace competencia con el Estado y empieza a poner así, todavía podré poner argumentos de eso. En otra forma, parte, yo creo que lo uso parte, yo creo que meto ahorita que me uso parte, como en aquel tiempo, cuando uno está cubriendo algo, un fenómeno que es mucho más que crimen, y el nivel de violencia es mucho más, es como cómo expresa en aquel momento que está pasando, es mucho más que un crimen normal.
Pero sí, estoy de acuerdo que todavía creo que es un concepto, si vemos el concepto de insurgencia criminal, todavía es como falta, es un concepto de falta. Como el segundo libro lo uso un poco más la cuestión de warlords, que como que son grupos que a un lado que puede ser como si lo vemos, todavía momentos que son momentos que se parece que todavía hoy en día compite como con estas cuestiones de insurgencia. Por ejemplo, el Culiacanazo, que levantan 700, 800 sicarios en contra del Estado en el día. O del cartel de Jalisco que tumba un helicóptero militar. De una forma se pelea como guerrilla, a veces con fuerza del Estado, pero el otro lado a veces opera como paramilitares. Entonces, al mismo tiempo, a veces operan como paramilitares aliados con el Estado, reprimiendo a la gente como en Ayotzinapa, por ejemplo. Entonces, sí es complejo y más bien como yo creo es como parte de la discusión de eso, ¿no? Muchísimas gracias. Ahora me encantaría la palabra a Patti, por favor, y seguido, si quieren hacer las preguntas seguidas para que le dé tiempo al ponente. Patti, por favor, después Stephanie y al último Rosario, por favor. Ok, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Y bueno, antes que nada, agradecerle a usted, profe Daniel Santander, por darme chance de entrar, ahora sí que a su clase. Y bueno, para Joan, tengo dos preguntas. La primera, ¿en algún momento has sufrido algún tipo de censura? Y la segunda, ¿qué opinas sobre la violencia hacia los periodistas, pues por su labor, ¿no? Sobre todo aquí en México. Serían solamente esas dos. Muchas gracias. Muchas gracias. Stephanie, si quieres, mejor hacemos que las hagan ya como creo que tenemos que apurarnos. Ok, lo voy anotando entonces. No, muchísimas gracias. Perdón, Ian. Sí. Sí, adelante, perdón. Ya. Hola, ¿se me escucha? Sí. ¿Qué tal? Qué gusto, ¿cómo estás? Soy Stephanie Medina, soy reportera desde Perú. Iván, soy una gran lectora tuya, muy ávida, me terminé el Narco hace unos años y justo a raíz de eso tuve oportunidad de viajar a Colping en México y me metí a Tepito, fue lo primero que hice y me fui a ver a la Santa Muerte. Entonces mi pregunta es, en relación a todo este tema del narco, el narcotráfico y la idealización que tienen en relación a la muerte, que los más tranquilos o lo que rezan los narcotraficantes, los asesinos o los sicarios, lo que más quieren es tener una muerte tranquila, es lo que más aspiran. Entonces, mi pregunta es, ¿esto gira en torno a todos los narcotraficantes? ¿Cuál es la figura de la Santa Muerte en torno a ellos, ¿no? ¿Cómo has tenido tú la oportunidad de conocer y de tejer esas historias alrededor de, como le dice, la Niña Blanca o todos los vínculos que pueden tener los narcotraficantes con este santo, ¿no? Con este tipo de santo que no es hablado por la Iglesia Católica, claro está. Y otra pregunta, si me permites, en Vizcatán de Linde, que es una zona que en el Perú se le conoce como el Braem, como el Valle de los Ríos, Apurímac y Mantaro, que es donde todavía es el centro de la producción de coca en nuestro país, y quería saber cuán fuertes son los nexos en relación a los Zetas o a los otros cárteles mexicanos con el Perú, o el cártel de Sinaloa también. Gracias. Claro, sí, cómo no. Gracias. Gracias. Mucho gusto. A Perú. Y por último, nada más Rosario, por favor, intentamos ser breves porque ya, bueno, creo que estamos ya comiéndonos un poco el tiempo del ponente, al cual agradecemos la paciencia. Sí. Pues muchas gracias igual a los dos, el acceso y la plática. Y mi pregunta, bueno, una de ellas, es muy a propósito de que hoy, bueno, la nota es Emma Coronel. ¿Cuál es tu opinión o cómo tú ves al papel de las mujeres dentro y fuera del narcotráfico, dentro de las redes y fuera de las redes? Y como periodista me gustaría saber cómo humanizas tú las historias entre tanta masacre, o sea, cómo abordas, cómo intentas, o sea, porque nosotros como usuarios solo a veces sí las escuchamos, sí las vemos a través de reportajes o de documentales, como lo mencionabas, pero pues creo que nos llega un poco más las cifras que las historias, y creo que en todo de cubrir al narcotráfico,
pues llegan más las historias, incluso hasta más de los narcos que de los mismos afectados. Y ya por último, pues sí, o sea, como extranjero, incluso hasta como, pues como hombre, ¿cuál es tu opinión de las periodistas, por ejemplo, como Anabel Hernández, que están abordando historias como, pues un poco más hacia los personajes, que digo yo, mi tarea va a ser leerte, pero bueno, desde ahorita como tú lo ves. Muchas gracias. Sí, gracias. Lo contesté esto, entonces, okay. Muchas gracias por la primera sobre las periodistas y sobre mis experiencias. Lo voy a combinar un poco esto o tomar la primera pregunta primero y luego la segunda. De los periodistas mexicanos, si hablamos, y de las atacas a los muertos de los periodistas mexicanos. Pues primero, siento honrado que está trabajando en México estos tiempos, estos 20 años, creo que con una gran generación de periodistas, de pues, compartir amistades como conocimiento y muchas experiencias, muchas cosas. Yo creo que aprecio mucho el periodismo mexicano a muchos niveles diferentes. Conozco, por ejemplo, desde los encuentra el periodista en Veracruz que está haciendo el panfleto para el barrio, hasta el Carmen Aristegui, al final una figura de mucho nivel. Y todos estos que lo cubran de manera local y todo esto, las ciudades, y sea una gran cultura de periodismo en México, a muchos niveles diferentes. En términos de los ataques, ha sido una tragedia, otra tragedia aquí, en los ataques de los periodistas. Personalmente, pues ya como mencioné, conocí a Javi Valdés, muy triste en particular, como lo mataron a él. Esta semana ya lo dieron un culpable, encontraron culpable uno de los sicarios que lo mataron, según el juez. También trabajé con un periodista en Michoacán, que lo desaparecieron en 2008. Lo desaparecieron este periodista, un compañero de Michoacán, que yo trabajé con él, Mauricio. Y mucho más periodistas que he conocido, unos que han salido del país o han movido lugar y todo eso. Entonces, pues sí, que es algo tan triste, tan una tragedia que sigue y también una cosa que lo sigue buscando cómo lo hacemos, cómo protegemos mejor. Tiene el mecanismo, tiene el fiscal, el fiarle, tiene tal cosa que sigue funcionando. Hay que seguir buscando. Hay muchos hoyos negros en el país a nivel local. Muchos lugares que no están cubriendo bien por la amenaza, por la violencia. Pero sigue siendo a nivel nacional, por lo menos un espíritu de periodismo fuerte que está gente sacando cosas. En lo personal, sí ha tenido varias situaciones complicadas que no ha salido del país por eso. Pero en varios lugares ha sido avisos, amenazas que tengo que salir del lugar, que enseñé la escena, que si me ven la van a matar, si me han hablado del hotel donde estoy identificando como de cartel que hago ahí. Ha llegado varias cosas. Y una forma ha sido autocensura con cosas, con fotos que ha tomado, con nombres, por el peligro que puede significar mover esta información, ¿no? Al final, unas fotos que tomé, al final unos me escriben después, ¿qué pasa con eso? Si trato con delincuentes, es difícil. Yo tengo, por ejemplo, conexiones con gente que están en el reclusorio, que me hablan, incluso en el reclusorio en Estados Unidos, que ellos tienen su teléfono ahí y me hablan, y al final uno está desionando y te habla, la hablan mucha gente. Es difícil cómo mantiene esos personajes como fuentes, pero quieren mantener la distancia para vivir la vida e intentar que tengan un nivel. La otra cosa es con agentes, que relacionar con agentes, conocer gente de la DEA, gente de la FBI, gente de juicios, y luego también me acusan de estar trabajando con ellos, algo así. ¿Cómo mantiene las cosas? Que es difícil, ¿no? Segunda pregunta, de la Santa Muerte.
bueno, la Santa Muerte es una creencia que existe independientemente del narcotráfico, ¿no? Que existe como una religión, una creencia folclórica, que ha crecido también al mismo tiempo, pero a muchos narcotraficantes le gusta porque lo da su religión, pero lo puede identificar, ¿no? Es difícil como cómo mantener como católico bien, pero la Santa Muerte lo puede dar como una cosa que, pues sí, me protege de las balas, ella entiende los narcotraficantes, ella entiende esta vida. Creo que en términos que preguntaste sobre que si ellos quieren una muerte limpia, una muerte, creo que sea una cuestión como lo ves cuando está la muerte en todos lados, se cambia mucho el pensamiento sobre la muerte, que ellos saben que van a morir, que unos como al final no pelea contra la muerte o ellos aceptan esta vida, aceptan, voy a vivir la violencia unos 5 o 10 años y ya, al final entran estos tipos de mentalidad. Y sí, es interesante ver cómo las creencias religiosas o fracaso de la religión, yo creo que también es una cosa que dice que la misma Iglesia Católica, que dice que muestra un fracaso de las creencias. ¿Por qué la gente está haciendo eso? Hablé en El Salvador hace poco, en una mestiza en El Salvador, con un imán musulmán que viene de Egipto. Y él dice, ¿cómo es posible? Esto es un fracaso. ¿Cómo es en América Latina? La gente es creyente y se están matando tanto, ¿no? Y no lo hacemos allá. Una cosa es en Egipto, no la hacen tanto violencia de crimen, pero también hay violencia religiosa, entonces también no es más complejo, ¿no? Pero bueno, sí, estas son unas reflexiones sobre la cuestión de la religión y yo creo que es importante eso. Otra cosa que siempre me llama la atención es la cuestión de perdón, de cuánto perdón hay que dar o cuánto puede recibir un sicario que tanto mata, cuánto sufrimiento da. Yo no sé si recuerdas hace unos años que la iglesia empezó a tener un video que lo dice que vamos a pedir perdón al tipo y es una cosa, pero no, también es raro, ¿no? Como unos se odian mucho ellos mismos porque han hecho, que andan realmente malos, una forma podridos adentro, y otros son psicópatas y no importa, o otros como encuentran un equilibrio que aceptan eso, ¿no? Bueno, de Perú, no conozco Perú, y estoy trabajando ahorita con unos peruanos en un documental. Estoy trabajando con unos compañeros. Hay un compañero que se llama Guillermo Galdos, un periodista de Perú. Pero mi entendimiento en Perú es que es más el cartel de Sinaloa que tiene más los nexos en Perú ahorita, con otros narcos, pero que en Perú más van a ir de negocios, no van controlando territorio como lo tienen en México, más bien van a ir para comprar producto. Y que los mismos peruanos, digo, los mismos delincuentes peruanos, que son familias, por varias razones, han logrado mantener el negocio con mucho menos violencia que lo hacemos en México. Igual tú puedes explicar un poco más, como perdiste en Perú, cosas, los factores de por qué en Perú la violencia es otro nivel de México. La otra pregunta sobre Emma Coronel y mujeres y estas 3 preguntas. La cuestión de Emma Coronel, pues primero perdón, no sé. Perdón, estaba recibiendo una llamada, perdón. De Emma Coronel en particular, que el caso de ella, yo lo conocí en el juicio, Emma Coronel, brevemente, y lo platiqué con ella, intenté como sacar o sacar unas cosas de más profundidad sobre ella, y ella realmente las entrevistas que da ella son muy ligeras, si lo ves, de entrevistas son más como sobre ropa que le gusta, que realmente cuestiones de narcotráfico. Creo que con ella se muestra el poder de las leyes de conspiración de tráfico de drogas que lo tiene, que no tiene que estar muy involucrado, súper involucrado, que lo pegan con toda la conspiración, que ellos lo hacen la ley. Existe una conspiración y cada persona que toca esta, lo vamos a dar todos. Entonces ella puede tener hasta
cadena perpetua, pues está involucrado para hacer llamadas, para manejar unas cosas. Ella, no tenemos la prueba que ella pidió culpable, pero no tenemos la prueba que hizo trato, pero hay mucha especulación que está haciendo trato. Hay especulaciones que los chapitos, los hijos del Chapo, no están bien con ella, o ella no está bien con ellos. Hay los mamás son diferentes, son varias esposas del Chapo, que dicen que no se quedan bien entre ellas, y ellos no quieren a Emma Coronel. Los otras esposas que ya tienen como más lugar, que son por ejemplo las mamás de estos narcotraficantes más fuertes que están ahí, más ubicados ahí. De las mujeres en general, es una pregunta, es una respuesta larga, y podremos tener toda la práctica sobre esta. Que se ha hecho trabajos de esto de varios periodistas, ambos de la cuestión de mujeres como objetos de los narcos, como es sin tetas no hay paraíso, que lo cambian a sin senos no hay paraíso de Colombia, como la cuestión de las buchonas y todo esto, hasta las mujeres que también participan en el narcotráfico, hasta como jefas, y esto no es nuevo, desde la Nacha, en Ciudad Juárez en los años 20, que estaba vendiendo heroína, y una persona que tenía hasta sicarios, el Pablote, que ellos quitan de los chinos el negocio, hasta una hermana de los Arena Félix, que empezó a tomar el negocio ahí, y así y hay otras mujeres, incluso en el barrio Azteca, encuentras mujeres que sí están trabajando ahí en varios grupos. Creo que en mis trabajos tengo bastante más entrevistas con hombres, partes que encuentro que me toca encontrar en los lugares que voy, pero también encuentro, sí existe, he hecho una entrevista con el Sicaria, pero no fue en México, fue en otro lugar. Pero sí existe bastante. Es más dominado por los hombres y son cosas con contradicciones, que a un lado sí hay mucho narco que es hipermachista, que son bastante violentos, pero también hay mujeres que pelean esto y encuentran poder en este juego. De los masacres, cómo contar la cuestión humana, creo que ha sido, sí es cierto que cuando salen notas, que muertos, que tal, y no sale una historia humana, entonces no relaciono tanto con esto. Pero si encuentras, sí ha sido bastante periodismo sobre eso en los últimos años. Yo creo que sí ha sido gente contando, yo creo que con los movimientos. Después Cecilia, durante la primera etapa no hubo tanto. Después Javier Cecilia, porque él lo ven como una persona de clase media o clase media alta, que es poeta, que matan a su hijo, entonces empiezan a relacionar más con la gente, y luego empiezan a sacar, y él está sacando y buscando, ahorita cubriendo los mormones en Sonora, Chihuahua, que lo matan, son de Estados Unidos, pero sale mucho como víctimas de Ayotzinapa, como sale víctimas. Entonces sí, yo creo que ha sido bastante de esto. Y siempre buscar las historias, contar las historias, es una gran parte de eso, ¿no? Y por fin lo puso la nota AH, que recuérdame cuál fue la última pregunta. Tengo anotado. Sí, que como extranjero y también hasta cierto punto, pues desde pues, la postura de él, un hombre. Sí, Anabel Hernández, que ella... Anota AH, bueno, pues no, yo creo que Ana Hernández es considerada buena amiga y gran respecto a ella, un gran personaje. También parte de la historia en una forma, yo creo que de esto. Ella como su forma de ella ha sido como un protagonista, ¿no? Como en estos, pero sí, yo creo que hay muchos grandes periodistas en México, desde como Javier Valdés, como Ismael Bujurges, que trabaja con él desde
Diego Osorno, otro gran amigo, sino muchos muy grandes periodistas mexicanos. Temoris Greco, otro gran amigo que yo creo que simplemente hay espacio para diferentes enfoques. Yo creo que este es la base del periodismo. No lo veo que existe. Sí existe la competencia, porque al final estamos compitiendo a veces para la revista, compitiendo para el mercado, compitiendo para... Pero también al final todo es conocimiento y hay muchos ángulos diferentes. Y cada perspectiva puede ofrecer algo. Entonces esto que... y para terminar con algo bonito, en la tragedia de México, en los últimos 20 años, sí ha sido unos puntos una cosa, uno que intenta buscar héroes, buscar buenas personas y héroes en esto. A veces la gente, yo creo que unos reporteros de Estados Unidos en particular, lo intentan buscar policías buenas. No lo encuentran bien, pero intenta como buscar, si lo ves como, por ejemplo, la película Tráfico, la figura de Benicio del Toro fue el policía bueno. Es difícil de encontrar héroes en las policías mexicanos en los últimos años, pero los periodistas sí hay, en unos de la gente que trabaja en derechos humanos, que le están levantando, en unos sacerdotes, que lo ves como este de Padre Goyo de Apatzingán, que da la palabra y pone el chaleco antibalas y otro entonces sí hay gente y que sí ha sido mucho gran trabajo y de los periodistas, y esto es un buen parte de la historia que ha contado esto, sí. Y bastante bien, bastante correcto que ha contado en muchas cosas, de muchas historias de la cobertura. Gracias. Muchísimas gracias. Y en verdad, en nombre de toda la Universidad Nacional Autónoma de México, te agradecemos este tiempo, esta maravillosa plática. Por favor, les pido a todos los asistentes, si van a reacciones, van a encontrar unos aplausos, por favor, que me acompañen para agradecerle a nuestro ponente con aplausos esta maravillosa charla. Muchísimas gracias, Iván. No, un gustazo y esperamos que para el otro año algo así en físico hay post pandemia, que es mucho mejor con una plática en físico y después las chelas, ¿no? Pero totalmente. Les recordamos que mañana Iván presenta su libro, Sí. a las 11 en el CIDE. Les acabo de mandar la invitación a través del chat. Así es que muchísimas gracias a todos por su asistencia. Iván, otra vez, muchas gracias. Thank you so much. Ok, thanks, gracias. Hasta luego. Cuídense. Gracias.